Hermanos, leo con ustedes el Evangelio de hoy, el cual es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino cree. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hemos leído, hermanos, el Evangelio de hoy, y bueno, creo yo que trae mucha esperanza este texto, trae mucho aliento para nuestras vidas y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, el mensaje la lectura que hemos tenido hoy habla acerca de cuando el Señor se había resucitado y ese mismo día se presenta con sus discípulos y en la noche, y estando él ahí les dice: Paz a vosotros, y los encomienda. Les encomienda diciéndoles: así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes, ¿no? Y les dice: reciban el Espíritu Santo. Son dos cosas, hermanos, hoy que necesitamos ver, ¿no? Uno es que dice: paz a vosotros, y el otro es que les dice: reciban el Espíritu Santo. Muy bien, bien. Algo peculiar entonces que encontramos el día de hoy es que Tomás no estaba con ellos cuando el Señor se presentó. Cuando además de presentarse les dice: paz a vosotros, y junto con ello les dice que reciban el Espíritu Santo. Tomás no estaba ahí. Nosotros vemos cómo los discípulos pues le dicen: no, hemos visto al Señor, están alegres, ellos han creído que han visto al Señor, ¿no? Pero Tomás no se deja llevar tan fácil, ¿no? No se deja o no cree de esa manera tan sencilla, ¿no? Tomás entonces confiesa y dice que él no creería que habían visto al Señor si él no ponía pues su dedo en su llaga, o no creería si él no pusiera entre su costado ahí su mano, ¿no? Es decir, él quería pruebas fehacientes de que el Señor vivía. Y la verdad es que no es para menos, ¿no? Lo que él estaba pidiendo. A pesar de que él había visto muchas ocasiones al Señor obrar milagros, revivir muertos, sanar a los enfermos, restaurar a los leprosos, a los ciegos, a los paralíticos, en esta ocasión no era lo mismo, porque ahora el cuerpo de donde emanaba aquel poder, es decir, de Jesús, estaba sin vida, ¿no? No era lo mismo hoy. Humanamente o racionalmente o lógicamente no tenía
sentido todo lo que estaban diciendo aquellos discípulos y no podía creer entonces lo que estos le contaban. Y esta incredulidad de Tomás no venía sola. La incredulidad de Tomás venía acompañada de quizá desilusión, tristeza, decepción, de que todas aquellas anécdotas vividas con su Señor se habían esfumado. Y no solo las anécdotas, sino las enseñanzas también de su Señor se habían esfumado. La confianza que él tenía entonces en el Señor se había esfumado. Y esto de la incredulidad que él sentía, yo creo que muchas veces también en nosotros causa lo mismo, ¿no? Eh, Cuando nosotros dejamos de creer en algo bueno. Hablemos entonces un poco acerca de la incredulidad, ¿no? Uno, la incredulidad es una esperanza en algo totalmente nula. No hay esperanza eh, con la incredulidad, obviamente, ¿no? Y por lo tanto, no hay esfuerzo en este algo. Si se ha ido la incredulidad, se ha ido la esperanza y nuestro esfuerzo en aquello que hemos dejado de creer también se va. No hay, ¿no? No hay esfuerzo. Por ejemplo, si alguien ha dejado de creer en el amor, ya sea de sus padres, de sus hijos, de su cónyuge o de alguna amistad, ya no hay esperanza en esta persona o él no tiene esperanza de que aquella relación vuelva a funcionar, de que este amor vuelva a revivir, ¿no? Y por lo tanto, como se ha ido esta esperanza, como ha dejado de creer en el amor en esta persona, dejará de esforzarse también por aquello, es decir, por aquel amor, y no trabajará más. Y esta relación pues se derrumbará. Otro ejemplo que podríamos ver es si alguien ha emprendido algún proyecto, ya sea de hábitos o empresarial o deportivo, pero durante su trayecto, durante este proyecto, ha tenido algún deslice, alguna caída, algo que, no sé, ha llegado a fallar en algún día, en algunas semanas, en algún tiempo, y entonces la persona deja de creer en este proyecto. Naturalmente entonces el proyecto caerá. Volverá entonces esta persona, si estaba en su proyecto de recobrar buenos hábitos, bueno, regresará entonces a sus malos hábitos, aquellos hábitos que pretendía dejar. Su empresa, si su proyecto era la empresa y ha dejado de creer entonces en este proyecto, pues como ha dejado de creer, dejará de esforzarse e irá a la quiebra, entonces esta empresa. O si era un proyecto deportivo, bueno, y ha dejado de creer en la, la condición que había ganado, pues menguará, porque ya no se va a esforzar entonces en este proyecto. Lo que necesita entonces esta persona que está emprendiendo, que está en este proyecto, es que algo vuelva a revivir en él la creencia de que aquello va a funcionar, de que esto realmente todavía funciona, de que vive, ¿no? Y bueno, no es muy diferente entonces también a la incredulidad que nosotros podemos llegar a tener en el Señor, ¿no? También la incredulidad en el Señor acaba con toda esperanza para nosotros. Aquella paz que el Señor anunció a sus discípulos se esfuma. No creer entonces en la resurrección del Señor, que el Señor vive, ¿no? Y en el Señor mismo acaba con nuestra confianza en Él, acaba con aceptar en nosotros aceptar sus enseñanzas. Con la paz que sobrepasa todo entendimiento también acaba, se va de nosotros, ¿no? Con la tranquilidad que infunde su aliento en nosotros, se va. Con nuestro esfuerzo incluso de seguir sus mandamientos, también se va. Y por supuesto, con aquella promesa de la vida eterna, también se va. Es decir, la incredulidad viene acompañada entonces de todo esto, ¿no? Ahora, hablemos una vez más de Tomás. Tomás necesitaba entonces ver al Señor. Necesitaba verlo para creer. Necesitaba que él mismo, es decir, el Señor, reviviera aquella esperanza
que se había ido de él cuando le vio morir. Necesitaba ese empujón entonces para poder creer y asimismo revivir su esfuerzo por seguir a su maestro. Puede entonces que en nosotros también algunas veces necesitemos ese empujón para seguir creyendo. Muchas veces puede que aquella esperanza se esté queriendo ir por alguna situación, por alguna crisis, por algo que esté haciendo que nosotros dejemos entonces de creer, de decir dónde está el Señor, ¿no? Eh, que siempre ha estado con nosotros. Pero el Señor entonces, en estas situaciones, de alguna manera vuelve a aparecer. De alguna manera vuelve a presentarse para decirnos lo que le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino cree. Bueno, en el texto vemos que a los 8 días de haberse presentado ante los discípulos, el Señor vuelve, ¿no? Y esa vez Tomás estaba con ellos. El Señor le invita a confirmar su resurrección y Tomás, sin nada más que dudar, le pronuncia, ¿no? Le dice: Señor mío y Dios mío. Las esperanzas entonces de Tomás habían vuelto. El sentido de aquellos 3 años que había vivido junto a su Señor una vez más tenían sentido. Y no sé si a ustedes les ha pasado que hayan sido 1, 3, 10 o 20 años que hayamos vivido junto al Señor y que algo ha querido derrumbar esta esperanza, ya sea alguna enfermedad, ya sea alguna crisis, ya sean dificultades, ya sean pensamientos, no lo sé, algo, ¿no? A lo mejor cada quien sabe, ¿no? De lo que ha vivido. Y bueno, cuando algo ha querido derrumbar esta esperanza en el Señor, Él mismo vuelve en un acto de gracia, de cariño, de amor, de alguna manera ha regresado y nos ha animado a seguir creyendo en Él, en su amor, en sus enseñanzas, en su sostenimiento sobre nosotros también, en su providencia, en su divinidad, a tal grado que llegamos nuevamente a exclamar como Tomás: Señor mío y Dios mío, ¿no? Y aquella vida eterna que es para nosotros, una vez más, es verdad. Hermanos, el Señor no nos deja solos. Dichosos, dice él, ¿no? Dichosos los que no ven y creen. Pero si nosotros necesitamos que el Señor nos anime en nuestra incredulidad, Él va a venir nuevamente. No sé si tú hayas pasado por estas crisis de incredulidad a lo largo de tu vida, o si en este momento estés pasando por ella. Bueno, hoy quiero recordarte que el Señor vive. Hoy quiero recordarte que el Señor ha resucitado y su fuerza con Él. El Señor ha resucitado y su amor por nosotros también. Él sigue extendiendo sus manos de amor sobre nosotros. Y bueno, te invito entonces a reflexionar sobre o recordar las veces que el Señor ha estado contigo, las veces que el Señor ha estado con nosotros, las veces que el Señor nos ha bendecido, las veces que el Señor ha tenido cuidado de nosotros, porque hoy no es diferente. El Señor ha resucitado y vive en nosotros, ¿no? Por medio entonces del creer en el Señor recibimos al Espíritu Santo, el consuelo de Dios que trae paz a nuestros días, ¿no? Pero que asimismo trae poder para ser testigos. Y esto trae, por supuesto, compromiso a nuestras vidas. En unas semanas más estaremos hablando sobre el Espíritu de Dios, sobre nosotros, ¿no? El día de Pentecostés. Pero hoy nos quedamos solo con aquella encomienda del Señor que dice: no seas incrédulo, sino cree. Hermanos, que cada día podamos proclamar: Señor mío y Dios mío. Que la paz del Señor, el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén.